No soy de esos que creen en cosas raras, o al menos no lo era. La rutina era lo mío. Me levantaba a la misma hora, tomaba el mismo café, cruzaba las mismas calles. Cada noche, sin falta, salía a caminar después de cenar. Era mi forma de despejarme. Respirar. Olvidar el estrés del trabajo. Esa noche, todo empezó igual. Eran las 9:12 de la noche. Llevaba mi chaqueta ligera y mis audífonos, escuchando una lista de reproducción vieja en Spotify. Hacía un poco de frío, pero nada fuera de lo común. Crucé la esquina como siempre, saludé al tipo del puesto de periódicos, aunque ya no vendía nada a esa hora, y tomé la calle larga hacia el parque. Todo era tan normal. Hasta que dejé de reconocer las casas. Primero pensé que era solo distracción. A veces, cuando estás muy metido en tu cabeza, no notas los detalles. Pero no. El número de las casas cambió, las luces eran distintas, y las farolas titilaban con un tono más anaranjado. El pavimento, incluso, estaba agrietado de formas que no recordaba. Me detuve. Me quité los audífonos. Miré hacia atrás. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, todo lo estaba. Una parte de mí decía que debía regresar. Otra parte, más cerca, insistía en que debía seguir un poco más. Como si algo me jalara hacia adelante. Como si ya estuviera demasiado adentro de algo. Caminé una cuadra más. Luego otra. Y ahí fue cuando vi al hombre. Estaba parado justo bajo la luz de una farola parpadeante. No hacía nada. No se movía. Solo estaba ahí. Mirando hacia mí. No tenía rostro, o al menos no podía distinguirlo bien. Era como si una sombra lo envolviera desde adentro. Me quedé paralizado. No podía moverme. Quise gritar, pero no me salía la voz. Entonces el tipo levantó la mano y apuntó hacia atrás, como diciéndome que me regresara. Y lo hice. Corrí. Corrí como no lo había hecho desde la secundaria. Crucé calles, salté charcos, volví sobre mis pasos lo mejor que pude. Pero nada estaba en su sitio. Las casas eran diferentes. La tienda de la esquina ahora era un local abandonado, con grafitis que decían cosas como no vuelvas o ya no es tu mundo. Todo estaba viejo, sucio, y con una especie de niebla espesa cubriéndolo todo. Saqué el teléfono. Sin señal. La fecha decía 24 de octubre. 2034. Yo lo tomé como un error. Un fallo del sistema. Tal vez el teléfono se había reiniciado, pensé. Busqué algún punto de referencia, algún lugar conocido, pero todo era distinto. Como si me hubieran movido de ciudad mientras parpadeaba. Caminé durante horas. Encontré lo que parecía una estación de policía. Me metí buscando ayuda, explicaciones, algo. Pero nadie me reconoció. Los agentes me miraban con recelo. Pedían mi nombre, mi identificación. Les di todo. Revisaron sus registros. Dijeron que estaba oficialmente desaparecido desde el 2024. Que mi familia me había buscado. Que incluso había un memorial con mi nombre en el parque del centro. Me mostraron fotos. Había un altar con velas, flores y una foto mía. La misma que mi madre tenía en la repisa de la sala. Yo no había envejecido ni un solo día. Me metieron a una habitación. Dijeron que debían evaluar mi estado mental. No los culpo. Yo también pensaría que estaba loco. Pero mientras estaba ahí, encerrado, empecé a notar cosas. Detalles pequeños. Los periódicos decían cosas extrañas. La ciudad tenía otro nombre. Las calles ya no coincidían con el mapa mental que yo tenía. Y esa noche, mientras intentaba dormir en esa habitación blanca, alguien dejó una nota bajo la puerta. Solo decía: no debiste regresar. Tomé la nota con manos temblorosas. No debiste regresar, decía. ¿Regresar a dónde? ¿Y quién sabía que yo estaba aquí? Me levanté y fui directo a la puerta. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado por luces blancas frías que zumbaban. Dejé la nota bajo la almohada y me senté de nuevo, intentando pensar con claridad.
Si esto era un sueño, estaba tardando mucho en despertar. Si era una broma, ya había pasado el límite de lo gracioso. Pero si era real, entonces alguien, en algún lugar, había manipulado mi vida entera. Me interrogaron al día siguiente. Querían saber en dónde había estado. Les dije la verdad, salí a caminar y cuando traté de volver, todo era diferente. Me miraron con lástima. Me trataron como a un loco. Solo una oficial, una mujer joven con ojeras profundas, me miró con una mezcla de miedo y comprensión. Después de la entrevista, se me acercó en secreto. ¿Te encontraste al hombre de la farola? Susurró. Me congelé. ¿Qué dijiste? Yo también salí a caminar, hace 3 años. Y vi a ese hombre. Solo que yo corrí en la otra dirección. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cuántos más habían pasado por esto? ¿Cuántos no regresaron jamás? Esa noche me dejaron ir. Supongo que pensaron que era inofensivo o que no valía la pena retenerme más. Tenía una nueva identificación, una tarjeta con un número de contacto para soporte psicológico del Estado y una dirección donde podía quedarme unos días. La ciudad no era la misma. Tenía el mismo nombre que la anterior, pero todo lo que recordaba había cambiado. Negocios nuevos, edificios reconstruidos, rostros distintos. Era como un eco distorsionado de lo que conocí. Las personas caminaban distinto. Me miraban como si intuyeran que no pertenecía ahí. La casa donde viví estaba aún en pie, pero con otros dueños. Toqué la puerta. Me atendió un señor mayor. ¿Puedo ayudarte? Esta era mi casa, hace 10 años. El hombre me miró de arriba abajo. Detrás de él, una mujer lo observaba desde el interior. Lo siento, muchacho. Esta casa la compramos en 2026, después de que la vendieron los padres de un chico desaparecido. ¿Recuerda el nombre? Sí. Sebastián Muñoz. Ese era yo. Agradecí y me fui, en silencio, con la garganta hecha un nudo. Recorrí las calles tratando de encontrar algo familiar. Llegué al parque donde, según dijeron, había un altar con mi foto. Y era cierto. Allí estaba. Polvoriento, gastado, pero intacto. Alguien lo había mantenido, por años. Me arrodillé frente a él. Encima de la piedra conmemorativa había una foto mía y una flor seca. En la base, alguien había tallado. Siempre supe que volverías. Al día siguiente, volví al lugar donde había desaparecido. Quería entender qué había pasado. Revisé todo, la ruta, los árboles, las farolas, hasta que encontré una en particular. La misma. Con marcas en la base, como rasguños. Había algo escrito en ella, muy tenue. No lo sigas. Alguien más había estado ahí. Más de una persona, tal vez. ¿Y si aquel hombre bajo la luz no solo me había señalado para que regresara, sino que me había marcado? ¿Y si al verme había activado algo? Volví a revisar mi teléfono. Ahora tenía una nueva nota en la aplicación de grabadora. No la había puesto yo. La nota decía, audio recuperado 2 de noviembre de 2024. Pero la fecha real era octubre de 2034. Toqué el botón. Mi voz. Llorando. Suplicando. Diciendo cosas que no recordaba. Por favor. No quiero estar aquí. Déjame salir. No puedo seguir escuchándolo. El audio terminó con un grito. Uno ahogado, como si viniera desde lo más profundo de un túnel. Yo nunca grabé eso. Oh sí. La grabación no me dejaba dormir. Escuché mi propia voz quebrarse una y otra vez, como si viniera de alguien que había sido yo, pero también, no. Cada vez que la reproducía, notaba algo nuevo. Una respiración ajena. Un murmullo en el fondo. En el último segundo, una voz susurraba algo que no era parte de mi ruego. Él ya viene. ¿Quién? ¿Quién era él? Fui a la dirección que me dio la oficial que me habló del hombre de la farola. Quería respuestas. Pero cuando llegué al edificio, estaba clausurado. Las ventanas cubiertas con madera, la puerta con cinta amarilla. Un vecino salió y me observó con desconfianza. ¿Buscas a la agente Córdoba?
Me preguntó, señalando el edificio. Asentí. Desapareció hace 6 meses. La última vez que la vieron fue en el parque donde estaba tu altar. Me paralicé. La noche me alcanzó antes de que me diera cuenta. Las calles estaban vacías. No era seguro estar ahí, pero no tenía a dónde ir. Sentía que algo invisible me empujaba, que todo me estaba llevando de regreso al punto exacto donde desaparecí. Y entonces lo vi. El hombre de la farola. Estaba ahí, inmóvil, bajo la misma luz, a lo lejos. Ahora podía verlo claramente. Su silueta era humana, sí, pero su cabeza no se movía. No respiraba. Sus pies no tocaban el suelo. Y lo peor, me estaba esperando. Avancé sin darme cuenta. Sentía que no tenía otra opción. Cada paso que daba, las luces de las farolas detrás de mí se apagaban. Una a una. Cuando estuve a unos metros de él, se desvaneció. Como humo. Corrí. Corrí como no lo había hecho en años, hasta que llegué a la calle donde todo comenzó. Pero el paisaje era distinto. Las casas tenían una arquitectura antigua, como si el tiempo hubiera retrocedido en lugar de avanzar. Me miré en el reflejo de una ventana. Y me vi más viejo. Pero no solo eso. Vi algo detrás de mí. Una figura. Sin rostro. Sin boca. Pero con ojos. Ojos idénticos a los míos. Me giré, y no había nada. Volví a revisar mi celular. Otro archivo de audio había aparecido. Recuperado, 2 de noviembre, 2029. Mi voz, de nuevo. Pero más tranquila. Ya no hay escape. Estoy en su lugar. Él ahora camina con mi cuerpo. El archivo se detuvo bruscamente. Entonces recordé una frase que había visto grabada en un banco del parque, días atrás. No regreses donde fuiste olvidado. Todo cobraba sentido. No regresé a mi mundo. Regresé a uno donde yo fui reemplazado. Desperté en un banco. No recordaba haberme dormido. El sol apenas asomaba por el horizonte, y el silencio era anormal. No había aves. No había autos. Solo una quietud absoluta. Frente a mí, en el suelo, había huellas. Eran de mis zapatos. Pero algo no encajaba, eran frescas. Y no venían de donde yo había llegado. Venían de la nada. Las seguí. Me guiaron hasta un edificio abandonado en las afueras. Era una vieja fábrica con ventanas rotas y grafitis por todos lados. Las huellas entraban, y yo también lo hice. Dentro, el eco de mis pasos parecía hablarme. Las sombras no coincidían con los objetos. Algo estaba mal con la luz. Y entonces lo vi, yo mismo. Sentado frente a un espejo sucio, mi reflejo, o lo que parecía serlo, me hablaba sin mover los labios. No debiste regresar, dijo, sin sonido. La voz retumbaba directamente en mi mente. ¿Qué eres? Pregunté, o quizás solo lo pensé. Soy lo que dejaste cuando te fuiste. Tu miedo. Tu vacío. Tu culpa. El reflejo sonrió. Tu vida siguió sin ti. Pero yo estuve aquí todo el tiempo. Creciendo. De pronto, detrás del espejo, aparecieron figuras. Sombras humanas, borrosas, sin ojos ni boca, pero todas con mi cara. Eran versiones de mí, de todas las posibilidades que nunca viví. Una voz surgió entre ellas. Firme. Oscura. El tiempo no te pertenece. Solo puedes quedarte o borrar todo rastro. No entendía. ¿Qué significa eso? Tienes 2 opciones, dijo el reflejo. Recuperar tu vida y condenar a la versión que la vivió por ti. O marcharte y dejar que el mundo te olvide de una vez por todas. Era un trato. Macabro. Inhumano. Pero real. Miré mi reflejo una última vez. No era malvado, solo estaba cansado. Abandonado. Como una cicatriz que nunca cerró. Yo no podía volver así. No si significaba destruir lo que ya existía. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y dije: me voy. El reflejo se desvaneció. Las sombras se disiparon.
Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en el bosque. Solo. Oscuro. Pero esta vez, el cielo no tenía estrellas. Y el mundo, aunque parecido, no era el mismo. Encontré una cabaña abandonada. Entré. En la mesa había un cuaderno, con las palabras: «Este diario pertenece a...». Y debajo, mi nombre. Escribí la última página. Salí a caminar y nunca volví. Pero tal vez, solo tal vez, era eso lo que el mundo necesitaba.